los tesoros que con más celo se guarda en este edificio holguinero de la Periquera es una tela con la que se cubrió el rostro de José Martí a los 3 días de su caída en combate. El rostro en descomposición generó una mancha en dicha tela que al ser vista a contraluz parece una fotografía del apóstol. A la historia de este velo dedicamos hoy Holguín en la memoria. El 20 de mayo de 1895, a las 2:48 de la tarde, José Martí fue sepultado sin ataúd, o sea, directamente en la tierra, en el cementerio de Remanganagua, antiguo término municipal de Palma Soriano, actual municipio santiaguero de Contramaestre. Pero 3 días después, el gobernador militar de Oriente ordenó que el cadáver fuera desenterrado y trasladado con urgencia a Santiago de Cuba. La orden del gobernador militar de Oriente fue cumplida. Para evitar mirarle el rostro al difunto, lo cubrieron con un paño y lo trasladaron al cementerio de Santa Ifigenia. Sin embargo, todavía quedaban dudas de que fueran realmente aquellos los restos de Martí. Entonces, los cubanos Antonio Bravo Correoso y el doctor Joaquín Castillo Duani solicitaron a españoles amigos que les permitieran identificar los restos. Autorizados, los 2 cubanos fueron hasta donde estaba el ataúd, una rústica caja de madera rodeada por tiras de lata. Destapado el cadáver, vieron que el apóstol descansaba de espaldas, con la boca abierta y el pelo como peinado hacia atrás. El fotógrafo Higinio Martínez tomó la fotografía que muestra hoy Holguín en la memoria. Concluida la identificación del cadáver, este fue inhumado en el nicho número 134 de la Galería Sur del cementerio santiaguero. El paño que había cubierto su rostro fue tirado como algo inútil, pero cuando las autoridades militares españolas se marcharon del lugar, la tela fue recogida y guardada por el capataz de los albañiles que se había quedado en el lugar tapiando la tumba. En un lugar cercano a donde 14 meses antes cayó en combate José Martí, se reencuentran, después de 20 años, los 2 mayores generales más viejos de la Guerra de Cuba, Máximo Gómez y Calixto García, este último recién llegado a la Manigua. A las 3 de la tarde las cornetas tocan formación. Gómez ordena que cada soldado tome una piedra en sus manos y parten. Cuando llegan al lugar exacto de Dos Ríos, los generales clavan una pequeña cruz de cedro y después piden a cada uno de sus hombres que dejen caer la piedra que traen. Crece una pirámide que fue el primer monumento en homenaje a José Martí que hubo en Cuba. Al concluir la guerra, la hija de aquel capataz de albañiles que había guardado este velo se casaría con el capitán del Ejército Libertador Agustín Mesa y Mesa. Como regalo de bodas, el suegro le dio a su yerno el paño que había guardado celosamente en secreto y este lo tuvo en su poder hasta 1925, cuando lo donó al Centro de Veteranos por la Independencia de Holguín. La historia anteriormente narrada sobre cómo llegó la tela que cubrió el rostro de Martí a Holguín fue pasando de voz en voz a través de los años. Así la conoció la técnica del Museo La Periquera, María Belén Batista Hidalgo. Pero nada probaba que fuera ese el velo verdadero. La existencia de este velo casi que fue un mito, porque de tradición en tradición, la tradición oral, la voz del pueblo hizo conocer que en esta provincia y en esta ciudad específicamente se guardaba un velo que había cubierto el rostro de José Martí en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. ¿Cómo demostrar realmente? Porque muchos se muestran un poco insatisfechos con que sí es cierta o falsa esta existencia real de este velo,
Pues sencillamente fue muy fácil porque los documentos de archivo tienen un valor probatorio y en el Archivo Histórico Provincial de Holguín se encuentra una escritura notarial que es específicamente un acta donde se legaliza y se testimonia la realidad de la existencia de este velo o pañuelo que cubrió el rostro de José Martí y cómo fue que llegó a nuestra ciudad y específicamente no se protegió quizás en La Habana o en el propio Santiago de Cuba, donde se retiró. Pues sencillamente el capitán del ejército Mambí, del ejército libertador, Agustín Mesa Mesa, quien sentía un profundo amor por Martí, al casarse con la hija de Bonifacio Campos Villalón, quien había sido el maestro de obra del Panteón de José Martí en el cementerio de Santiago de Cuba, cuando este joven revolucionario, este Mambí holguinero, se casa con su hija, pues él le obsequia este velo o pañuelo y por eso es que llega a nuestra ciudad. Cuando ya Agustín Mesa Mesa estaba muy enfermo, en su casa él manda a buscar al notario Francisco Freixes Mercader en el año 1925 y oficializa, legaliza un documento que tiene carácter más que todo de probatorio, que autentifica que realmente ese velo o pañuelo fue el que cubrió el rostro de José Martí ese día que fue sepultado en el cementerio de Santiago de Cuba. Agustín Mesa Mesa lo dona a la Delegación de Veteranos de Holguín con el único requisito que el día que él falleciera, que ocurriera su fallecimiento en esta ciudad, cubrieran su sarcófago con este velo como una bandera de lucha permanente, como una bandera del amor que sentía hacia nuestro héroe nacional. Y esa era la única condición que exigía a los veteranos del Ejército Libertador, que en este caso Delfín Aguilera, que era Dositeo Aguilera y Delfín, fueron los que estuvieron, entre otros miembros del Ejército Libertador, los que estuvieron presentes en este acto y que recibieron la donación de manos de Agustín Mesa Mesa y de su hija, que es la que se encarga de transcribir todo lo que él quería que se hiciera con este velo o pañuelo para que todas las generaciones pudieran disfrutar de la existencia real de este valioso objeto que hoy se exhibe en el Museo Provincial La Periquera y que el documento que autentifica esta existencia real está en los fondos del Archivo Histórico Provincial de Holguín, precisamente en uno de los protocolos del año 1925 del notario Francisco Freixes. Al concluir la Guerra de Independencia, los holguineros homenajearon a José Martí nombrando al Parque de la Parroquial con su nombre. Pero en 1916, cuando se erigió una estatua al mayor general Julio Grave de Peralta, se decidió que el mejor lugar para colocarla era el parque que desde hacía más de 15 años se llamaba Martí, por lo que la plaza fue renombrada una vez más, pasando a ser desde ese entonces Parque Julio Grave de Peralta, y la calle que entonces se llamaba Peralta pasó a ser Calle Martí. Pero no estaban satisfechos los holguineros con que solo una calle rindiera homenaje a Martí. La que ha sido siempre la ciudad cubana de los parques debía nombrar a uno de estos con el nombre del apóstol. Por eso en 1941 en el antiguo Parque Victoriana de Ávila se colocó este busto y desde aquella época ha sido este el Parque Martí de nuestra ciudad. En 1946, un grupo de jóvenes del Club Rotario de Santiago decidieron que debían erigir un sepulcro para darle sepultura digna al hombre que consagró a la patria su corta pero fecunda existencia física, y convocaron a un concurso para escoger el mejor proyecto. El escogido fue el de un escultor holguinero. Su nombre, Mario Santí. El acta de donación a los veteranos de la independencia de Holguín del paño o velo con que se cubrió el rostro sin vida de Martí tiene como fecha 31 de marzo de 1925. Dice esta acta: a las 11:15 de ese día concurrieron todos a la casa de la calle Morales Lemus número 94 de Holguín,
domicilio de Agustín Mesa y Mesa, conocido por el seudónimo Mambí, el Cuavero. En el Salón Solemne del Museo Provincial La Periquera, a la vista de holguineros y visitantes, yace una reliquia valiosa, la tela que cubrió el rostro de José Martí a los 3 días de su caída en combate. Al paso del tiempo, las manchas se han ido apagando, pero todavía hay quienes, al mirarla, creen ver aquí el rostro del apóstol de la independencia de Cuba. Así nos despedimos, amigos, siempre con Holguín en la memoria.